Ok, pues en esta ocasión quiero hablar acerca de las baterías automotrices y quiero dar una plática así en general de todo lo que son las especificaciones más importantes de la batería, los tipos de baterías. También quiero hablar acerca de cuál es la mejor batería para cada auto. Voy a tratar de abarcar nada más lo más importante y de la manera más sencilla y entendible posible. Ok, pues vamos a empezar con lo que son las especificaciones más importantes. Primero tenemos la especificación CCA, que es una de las más importantes y se refiere a la cantidad de amperios de arranque en frío. El número que está aquí es la cantidad de amperios que esta batería puede liberar durante 30 segundos a una temperatura de 0 grados Fahrenheit. Entre mayor sea este número, más potencia tendrá la batería. Después seguimos con lo que es la otra que vemos aquí, que es la clasificación o la especificación CA. Y esta va a ser lo mismo, son los amperios de arranque, nada más que en este caso son a 32 grados Fahrenheit, que es una temperatura más favorable para la batería. Y generalmente pues estos números van a ser superiores a estos. Después tenemos otra especificación también que es muy importante, que es la especificación RC o capacidad de reserva. Y esto se va a referir a la cantidad en minutos que tarda una batería totalmente cargada y en buen estado en descargarse con un consumo de 25 amperios, lo cual quiere decir que esta batería, estando en buen estado y totalmente cargada, deberá de aguantar alrededor de 95 minutos en descargarse con un consumo de 25 amperios. Después tenemos otro tipo de especificaciones como estas, que son ya especificaciones para tamaño y forma de la batería. Y otro también que es importante, que son las especificaciones de la fecha de elaboración de la batería, algo que también puede ser importante. Y esa generalmente la vamos a encontrar por aquí. Va a estar aquí en los lados este tipo de etiquetas pequeñas. Por ejemplo, aquí sí tiene especificado el mes y el año en que fue elaborada. En este caso sería mayo del 2012. Y por ejemplo, pues esta tiene 650 de amperios de arranque en frío y 95 de reserva. Esta de aquí, por ejemplo, también nos da las especificaciones de arranque en frío, que sería 690, capacidad de reserva 90. Tenemos esta otra que está acá, que también, en este caso, esta sería de más potencia, ya que tiene 800 de CCA, y en capacidad de reserva o RC nos da 115 minutos. Aquí en el caso de esta batería pues podemos ver que nos da la especificación de voltaje. Esta sí lo menciona. Estas de acá ni siquiera lo mencionan, pero pues sí se sobreentiende que son baterías automotrices que trabajan a 12 voltios. Y bien, pues después de haber hablado un poco de lo que son las especificaciones, ahora quiero hablar de los tipos de baterías automotrices. La verdad es que tipos de baterías automotrices hay muchos, pero yo voy a hablar de los que para mí son los tipos de batería más usados y los más importantes. Ok, pues primero que nada voy a hablar de este tipo de baterías que son las más conocidas y son baterías de ácido plomo de bajo mantenimiento o de celdas húmedas. Este tipo de baterías son las más usadas, son las más fáciles de encontrar y tienen la particularidad de que se les puede dar mantenimiento. Aparte de la limpieza y de los cuidados que se tienen que tener con este tipo de baterías, se pueden a través de estos tapones de aquí tener acceso a lo que son las celdas, y dentro de esas celdas, de esas 6 celdas, va a estar el líquido que lleva dentro la batería, que se le conoce como electrolito. Y si ese líquido baja su nivel, lo que tendríamos que hacer es agregar agua destilada al nivel adecuado, y ese sería el mantenimiento que se le tendría que hacer a esta batería, más o menos cada 6 meses. En el caso de estas baterías tienen también la característica de que liberan gases tóxicos, y es por lo mismo, como traen el líquido adentro, a veces cuando la temperatura es muy elevada y se están produciendo las reacciones químicas aquí en la batería, pues es normal que a través aquí de las tapaderas estas se empiecen a liberar gases venenosos. Y digo gases venenosos porque dentro de la batería va a haber ácido sulfúrico y plomo principalmente, entre otras cosas. Así es que sí es un factor a tener en cuenta de que este tipo de batería liberan gases venenosos, con los cuales hay que tener cuidado, ya que aparte de venenosos pueden llegar a ser flamables también. Así es que es un aspecto a tener en cuenta.
Este tipo de baterías pues también son las baterías más económicas que se encuentran generalmente. Aparte también quiero mencionar con respecto a estas baterías que son baterías delicadas, ya que son muy sensibles a los movimientos y a la posición. Estas baterías tienen que ir en esta posición que tienen y no se pueden poner en otra posición porque se pueden dañar fácilmente. Otra cosa que cuando están en el auto tienen que estar bien sujetas para que tengan la menor vibración posible, ya que las vibraciones y los movimientos le afectan mucho y acortan mucho el tiempo de vida de estas baterías. Ok, pues a continuación voy a seguir con este tipo de baterías que ya están siendo muy usadas actualmente, cada vez más. Y son las baterías selladas, sin mantenimiento o libres de mantenimiento. Estas baterías también se les conoce como baterías de ácido plomo reguladas por válvula. Y son baterías que no requieren mantenimiento. Y aparte, este tipo de baterías todavía tienen electrolito adentro, funcionan de una manera parecida a esta, nada más que tienen el sistema de las válvulas que están aquí, y el sistema que tienen es un sistema sellado, el cual deja escapar únicamente los gases y la presión excesiva de manera controlada a través de estas válvulas que están aquí, que serían estas dos. En el caso de esta otra sería esta válvula que está aquí, del otro lado también tiene otra válvula. Y en el diseño que tienen estas baterías, el electrolito que está dentro debería de durar toda la vida útil de la batería si se utiliza correctamente, de manera que no se le tiene que dar mantenimiento. Y este tipo de baterías, como ya lo mencioné, ya están siendo montadas de fábrica en muchos modelos de autos actualmente y son más caras que este tipo de baterías. Ya hay un incremento en el precio de estas baterías con respecto de esas, y estas baterías generalmente duran más que estas baterías. No quiero decir que estas no duren, estas baterías también duran bastante si son de buena calidad y se les dan los cuidados que requieren, pero generalmente estas baterías son bastante duraderas también, igual o más que esas también si se les trata de la manera adecuada. También va a haber baterías de este tipo que van a traer una especie de ojo o una mirilla de vidrio o de plástico transparente, y ese ojo es un sistema de monitoreo que se le conoce como hidrómetro o densímetro, y en ese ojo vamos a ver diferentes colores. Generalmente las instrucciones para descifrar esos colores pues van a venir en la misma etiqueta de la batería. Generalmente lo que se ve es un color verde si la batería está cargada, está en buen estado. Ya si la batería está descargada o tiene problemas, pues ya vamos a ver otro tipo de colores como colores rojos, grises o negros, pero ese tipo de código ya lo vamos a ver más específicamente en lo que es la etiqueta. Después de esta vamos a tener otro tipo de batería totalmente sellada. Otro tipo de batería sellada van a ser estas que tenemos aquí, que son las baterías del tipo AGM, por sus siglas en inglés, que utilizan ese tipo de tecnología AGM, que significaría baterías con capa de fibra absorbente. Y este tipo de baterías actualmente se están poniendo muy de moda, cada vez son más usadas, y a este tipo de baterías se les conoce también como baterías de alto rendimiento o baterías de ciclaje profundo. Y estas baterías ya tienen algunas ventajas sobre las otras baterías. Por ejemplo, estas baterías están totalmente selladas, no liberan nada de gases, no tienen derrames. Aparte se pueden poner en cualquier posición prácticamente y van a trabajar bien. Son muy tolerantes a lo que es la vibración y el movimiento. Tienen mucha resistencia. Y en cuanto a este tipo de baterías, las va a haber de varias marcas. Usualmente las marcas más grandes de baterías ya incluyen una línea de baterías AGM totalmente selladas de ciclaje profundo. Y también vamos a ver otro tipo de marcas para car audio. Y por supuesto llama mucho la atención dentro de esta clasificación la marca Optima, que también es muy conocida y que entra dentro de esta clasificación también de baterías de tipo AGM. Y estas baterías están siendo cada vez más usadas debido a las ventajas que ofrecen. Aparte de lo que ya mencioné, que están totalmente selladas, que no liberan gases, que se pueden poner en cualquier posición. Aparte de eso tienen la característica que ya mencioné, que son baterías de ciclaje profundo. Y para explicar esto de lo que es el ciclaje profundo, o para darme a entender a qué me refiero con esto del ciclaje profundo, voy a poner un ejemplo. Anteriormente, cuando nos quedábamos en el auto consumiendo electricidad con el motor apagado, ¿qué cargas podíamos tener o qué consumo podíamos tener? A lo mejor era alguna lámpara, algún foco, a lo mejor lo que es la radio básica, y era lo que consumíamos. Como sabemos, esa corriente que consumimos cuando el motor está apagado pues sale directamente de la batería. Entonces, ese tipo de consumo pues no bajaba demasiado lo que es la carga de la batería, porque pues no era demasiado, no era mucho. Aparte, al momento de apagar el auto, no había ni tantos módulos ni tantas computadoras.
las cuales estuvieran haciendo un consumo mientras el auto estuviera apagado. Entonces eso pues realmente no perjudicaba mucho a este tipo de baterías. Pero actualmente las cosas ya han cambiado considerablemente y ahorita si nos quedamos en el auto con el motor apagado, ya no nomás tenemos una lámpara, ya podemos tener lámparas prendidas, podemos tener cargadores de celular, podemos tener sistemas de audio como los autos donde tenemos amplificadores, subwoofer y todo ese tipo de sistemas de alta potencia que tienen un consumo bastante significativo. Entonces, si tenemos ese tipo de consumos con motor apagado, una batería regular se va a estar descargando más de lo normal y ese tipo de ciclos de consumo que ya son más desgastantes para una batería y eso puede provocar que acorten mucho lo que es la vida útil de la batería. Entonces por eso actualmente este tipo de baterías están siendo cada vez más populares porque este tipo de baterías tienen una mucho mayor resistencia a ese tipo de condiciones, por eso se les conoce como baterías de ciclaje profundo. Y es por eso que este tipo de baterías las vamos a ver mucho en los autos que traen instalados equipos de audio de alta potencia con amplificadores, subwoofers, etc. En el car audio los vamos a ver como baterías principales, sustituyendo a una batería de estas como una mejora, y les vamos a ver también haciendo la función de batería adicional, que bien puede ser una batería adicional para obtener más potencia, o una batería más pequeña que vendría a ser las funciones de lo que sería el capacitor. Pero bueno, ese es otro tema de car audio, no me quiero meter mucho a eso. Este tipo de batería tiene muchas ventajas, como ya lo mencioné, se están utilizando mucho últimamente, pero tienen la característica de que son bastante caras. Estas baterías pueden costar más que estas baterías selladas y pueden llegar a costar más del doble que este tipo de baterías. También es un factor muy importante a tener en cuenta. Antes de pasar a lo que sigue, quiero mencionar un pequeño detalle con este tipo de baterías Optima, que son de las más famosas. Este tipo de baterías en México son muy conocidas como baterías de gel. En realidad no son baterías de gel y de hecho la misma marca se ha encargado de desmentir esto. Las baterías de gel vendrían a ser más parecidas a estas, ya que son baterías que traen electrolito también, pero lo traen en una presentación diferente, que sería una presentación gelatinosa, por eso se les conoce como baterías de gel. Pero en realidad casi baterías de gel automotrices yo no he visto. Sí las hay, pero son más baterías como para sistemas de paneles solares, baterías para lanchas o para aplicaciones marinas, más que para lo que es baterías automotrices. Pero sí existen las baterías de gel selladas, algunas son también reguladas por válvula, otras son también totalmente selladas. Esas baterías de gel también son consideradas como baterías de ciclaje profundo de alto rendimiento y también son bastante caras. Pero en el caso de las baterías Optima no son baterías de gel. Yo pienso que así se les conoce ya, es un nombre que se les quedó. Pero la misma batería se ha encargado de desmentir esa información de que no son baterías de gel, sino que las baterías Optima son baterías AGM con la tecnología de las celdas cilíndricas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya nomás para terminar con esto de las baterías Optima, como sabemos va a haber dos presentaciones o dos colores, una es la amarilla y otra es la roja. La amarilla es la que prioriza lo que es el ciclaje profundo, que es lo que ya veníamos explicando, que está más pensada para los autos que traen equipos de sonido o muchos dispositivos eléctricos, que es la de ciclaje profundo. Y está la otra, que es la batería de alto rendimiento, que prioriza lo que es las funciones de potencia de arranque. Esas serían las diferencias así a grandes rasgos. Vamos a pasar a lo siguiente. Ok, pues después de todo lo que ya mencionamos en cuanto al tipo y las especificaciones de las baterías, surge la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor batería para nuestro auto? Y la respuesta es muy fácil. La mejor batería para nuestro auto es la que cumpla con las especificaciones que marca el fabricante para cada auto en específico. Pero va a haber ocasiones en las que tengamos que tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, en un auto donde trae una batería como estas original, pero si ese auto originalmente nomás traía pocos accesorios eléctricos, nada más lo básico, y nosotros decidimos empezar a agregar, por ejemplo, sistemas de alarma no originales, sistemas de audio también completos, son los sistemas que traen amplificadores, traen subwoofers, todo este tipo de accesorios eléctricos que no pertenecen a lo básico que trae nuestro auto, pues sí modifican el tipo de consumo
o la cantidad de consumo eléctrico que tiene nuestro auto, y en esos casos sí podemos pensar en poner otro tipo de batería o de mejorar la batería. Y es por esa misma razón que en los autos donde traen todas estas accesorios adicionales, vamos a ver este tipo de baterías en ese tipo de autos, porque ya la batería con las especificaciones originales pues muchas veces ya no es suficiente, porque ya estuvimos agregando más cosas, obviamente. Y pues yo creo que de mi parte va a ser todo. En este video quise abarcar así de manera general los tipos de baterías, y ya en el canal tengo videos muy detallados donde explico ampliamente cómo saber si sirve o no sirve una batería, cómo probarla tanto en el auto como fuera del auto, y también tengo videos donde hablo ampliamente de lo que es el diagnóstico del sistema de carga. Y pues nada más, yo creo que de mi parte va a ser todo. Gracias por ver el video y no te olvides de suscribirte, porque vamos a seguir subiendo todavía más videos. Y pues nada más, muchas gracias y hasta pronto.